Compañeros, compañeras, catedráticos, bienvenidos a este video sobre vesícula biliar, tema disertado por los grupos D5 y D6, donde vamos a tratar los tópicos estructura histológica, formación, secreción y drenaje biliar. Vemos a los integrantes del grupo y pasamos de lleno a describir la estructura histológica. Cuando nosotros hablamos de la estructura histológica de la vesícula biliar, vamos a describir capas que van de dentro hacia afuera, una capa mucosa, una capa muscular y una capa serosa. Describiendo genéricamente las funciones de estas tres capas, tenemos que la capa mucosa genera el moco o mucus que va a lubrificar a la víscera y a las cavidades, la capa muscular que va a tener la tarea de crear la distensibilidad o la contracción de la víscera, y la capa serosa, cuya función es cubrir a toda la vesícula excepto en la cara superior, en la que la vamos a llamar adventicia. Veamos ahora en esta lámina las estructuras que conforman estas capas y vamos a ver aquí en la parte superior esta línea morada que nos señala esta flecha, que es solamente tejido cilíndrico epitelial no estratificado ciliado. Vamos a tener después esta capa de aquí, que es la capa mucosa propiamente dicha. Tenemos la capa que confiere el músculo liso, que estamos viendo en este color rosado pálido, y vamos a tener la capa serosa en este color fucsia más oscuro. Ahora en este tipo de tinción hematoxilina eosina estamos viendo un corte 175X de ampliación, donde vamos a ver la capa más externa con un epitelio en color morado. Vemos la capa mucosa, la capa muscular que se encuentra separada en este caso por fibras colágenas que la pueden organizar en haces o fascículos, y vemos la capa adventicia mucho más difícil de teñir ya aquí por su abundancia de lípidos y fibras colágenas. Más adelante vamos a ver qué nombre reciben estas invaginaciones. La capa mucosa está compuesta por epitelio cilíndrico simple alto. Vamos a ver que se localiza en una lámina propia de tejido conjuntivo laxo irregular, con muchos pliegues o invaginaciones profundos que reciben el nombre de senos Rokitansky-Hashkov. En la lámina se pueden encontrar también glándulas mucosecretoras, en especial en el cuello del órgano. Veamos ahora la capa muscular. La capa muscular es delgada, tiene fibras separadas por tejido conectivo y sin dirección uniforme. Presenta abundantes fibras colágenas y elásticas que lo que hacen es que van a separar en haces las células musculares lisas y nos confieren esa distensibilidad o contracción sin que la víscera reviente y sufra algún daño. La capa también contiene múltiples vasos sanguíneos de gran calibre, una red linfática extensa y nervios autónomos. Vamos a tener también que tiene abundantes fibras elásticas y tejido adiposo. Vamos a ver ahora la capa serosa. La capa serosa cubre toda la cavidad, excepto en la cara superior del cuerpo, en la que se va a adherir a un parénquima hepático, donde la vamos a llamar adventicia. Un parénquima es un tejido funcional. Recordemos eso, la superficie no adherida está cubierta por una capa serosa o peritoneo visceral, que consiste en una capa de mesotelio, que es un tipo de epitelio especificado para una tarea, y una capa delgada de tejido conectivo laxo. Vemos en esta imagen entonces, en una microfotografía 3000X electrónica, a las células cilíndricas que componen el epitelio. Veamos aquí entonces los complejos de unión que las mantienen bastante unidas, los cilios en la parte superior, que son su característica clásica, los núcleos aplanados, y estas flechas que vemos aquí nos dan la clave para ver el movimiento de los iones que vienen desde la luz hacia el tejido conjuntivo o de sustancias que pueden atravesar esta membrana permeablemente selectiva. Vemos aquí entonces en un corte mucho más claro, 120X, a los senos Rokitansky-Hashkov. Entonces vamos a ver que estos senos o invaginaciones son lo que nos permite detectar, además del resto de calidades o cualidades que vemos en este tejido, que lo va a diferenciar de un corte histológico de tejido de intestino. Vemos aquí entonces ahora la unificación de todas las láminas y las características anteriores. Vemos aquí entonces la clave para entender las secciones. Aquí vemos el tejido epitelial, vemos aquí la capa mucosa, a la capa muscular de tejido muscular liso, los senos Rokitansky-Hashkov. Vemos aquí entonces a la parte de la capa adventicia. Vemos aquí también un tejido adiposo en la parte más profunda. Y veamos ahora esta lámina. Vemos aquí el tejido conjuntivo denso irregular en la parte central. BV quiere decir que aquí tenemos un vaso sanguíneo.
vemos las células cilíndricas epiteliales con sus núcleos aplanados, íntimamente relacionadas, con sus cilios que dan ese estilo de corte de cabello militar a este tipo de tejido. Y aquí estamos viendo entonces una glándula secretora de moco con sus células secretoras, que son las encargadas de generar esta lubrificación. Pasemos entonces a la composición biliar. La bilis se compone sobre todo de ácidos biliares, que son un 50% de su composición, estando el ácido cólico en primer lugar, fosfolípidos que componen un 40%, siendo la lecticina la más importante de estas sustancias. Vamos a tener el colesterol y los pigmentos biliares en menor proporción, el colesterol siendo un 4%, los pigmentos biliares al 2%, siendo la bilirrubina la más importante. Vemos ahora aquí en esta tabla rápidamente que es el agua, quién es el material que predomina en la bilis hepática y en la bilis vesicular, ya que es un material que nos permite formar varias sustancias además de los ácidos. Aquí tenemos la secreción biliar resumida en 9 pasos. La colecistocinasa, que es una hormona que nosotros tenemos que memorizar bien en este proceso, es la que estimula el vaciamiento vesicular. Inicia la digestión de los alimentos en la porción proximal del tubo digestivo y esto desencadena que la vesícula comience a vaciarse, sobre todo cuando los alimentos alcanzan el duodeno. Después de eso, a los 30 minutos de la comida, tenemos un mecanismo de contracciones rítmicas que se activa. Recordemos que son los potenciales de acción que generan la contractibilidad, que llegan a los músculos, y esto hace que pasen a un estado de relajación posteriormente en el esfínter de Oddi. El estímulo más potente para las contracciones rítmicas vesiculares, recordemos, es la hormona CCK, la colecistocinasa, y vamos a tener que la colecistocinasa también facilita el aumento de la secreción de enzimas digestivas por células acinares del páncreas. El estímulo para la secreción de la hormona CCK es la entrada de los alimentos grasos al duodeno. Veamos ahora el transporte biliar en sus 8 pasos resumidos. Vamos a tener que las células epiteliales transportan activamente sodio, cloro y bicarbonato. El transporte activo aumenta con la concentración de electrolitos en el espacio intercelular, lo que nos genera un gradiente osmótico entre el espacio intercelular y el citoplasma y entre el espacio intercelular y la luz del órgano. Esto nos va a generar que el agua se desplace desde el citoplasma y desde la luz al espacio intercelular. El desplazamiento de los electrolitos va a generar una presión hidrostática que genera una fuerza para que salga líquido. Veamos entonces ahora que el líquido se desplaza a un compartimiento intercelular en el tejido conjuntivo subepitelial, lo que genera que se difunda a través de los capilares fenestrados y las vénulas para su absorción. Por lo tanto, podemos decir que la modificación final de la bilis es el resultado del transporte activo de sodio, cloro y bicarbonato, así como el transporte pasivo de agua. Veamos las vías biliares muy a grandes rasgos. Tenemos 3 conductos, el conducto hepático, el conducto cístico y el conducto colédoco. Los 3 se encuentran compuestos de tejido cúbico simple alto. Todos tienen túnicas musculares más desarrolladas en el cístico y en el colédoco, que van a ser circulares internas y longitudinales externas, y van a tener todos una túnica serosa. Por último, vamos a describir el drenaje biliar. El drenaje biliar se efectúa en un recorrido que va desde la vesícula hasta el duodeno. Así, el conducto cístico drena la vesícula biliar y vamos a tener que tiene pliegues que forman unas vesículas o válvulas llamadas espirales. Esta disposición aumenta la turbulencia de la bilis, lo que va a disminuir el riesgo de la precipitación y formación de cálculos. Posteriormente, la bilis continúa en el conducto hepático y se une con el cístico para formar el colédoco. Esto hace que ingrese a nivel del duodeno, de la papila duodenal, y el orificio está rodeado entonces por el esfínter de Oddi, que se va a unir al conjunto del conducto pancreático. El esfínter, cuando está relajado, libera entonces, con la ingesta de alimentos, la CCK, y esta entonces va a relajar el esfínter para provocar la contracción de la vesícula biliar. Luego se conduce a la ampolla de Vater, y después de estar en la ampolla de Vater, va a pasar a mezclarse con los jugos pancreáticos, lo que esto genere, desembocando en el conducto biliar común del colédoco, y así el duodeno se mezcla con la bilis proveniente de la vesícula biliar con todos los jugos digestivos con enzimas y comienza así la absorción de vitaminas, minerales y otros nutrientes. Vemos aquí el esquema que hemos dejado para la presentación donde están resumidos estos procesos. Queremos agradecer su atención, compañeros. Muchas gracias.